Profe, buenas tardes, ¿cómo vas? Ingenieras, ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas tardes, profe. Bien, muy amable. Tardes. Permítame, hola, ¿qué tal? Permítame, yo comparto la pantalla para que veamos el tema de la sesión de hoy. Ok, muy bien, entonces entremos en materia de lenguaje ensamblador. Después de pronto haber entendido de alguna manera cómo es que funciona el software a nivel del procesador. No voy a discutir cómo funcionan los niveles superiores, ustedes saben más de eso, pero a este nivel es más o menos la descripción que les di. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Está claro que en los programas que veamos, que nuestra lógica de programación clásica no nos va a servir mucho. Entonces, nosotros cuando vayamos a enfrentar un problema que requiere programación de bajo nivel, sin importar el ensamblador que estemos utilizando, ni el procesador al cual estemos programando, es necesario tener el algoritmo. ¿Sí? Porque el algoritmo hay que convertirlo a un algoritmo que sea codificable en lenguaje ensamblador. ¿Sí? Entonces, eso es llegar al algoritmo y hacer la codificación. Nos restan algunas clasecitas más para poder lograr eso. Primero vamos a ver qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista del procesador para que el procesador nos haga cálculos. Descubramos qué es el funcionamiento del procesador con unos programas que puede que no hagan absolutamente nada.
cuyos algoritmos no tienen ni sentido. Uno dice, ¿y qué está calculando ahí? No, la idea no es esa en este momento. La idea es ver cómo reacciona el procesador y qué recursos del procesador tendremos disponibles para construir nuestros códigos ya con base en algún algoritmo. Entonces, si me permiten, voy a abrir el proyecto 32 de nuestra herramienta Irvine. Ok, perfecto. Voy a quitar esta maravilla de aquí. Voy a quitar esta otra de acá. Y voy a agregar un elemento existente que debe estar en una de estas carpetas. Entonces arranquemos con add to. Ok. Perfecto. Muy bien. Todos ustedes disponen también de este código si bajaron la herramienta que estamos utilizando para el curso. Echémosle una miradita al código, escúchenme la explicación, yo voy a tratar de ir línea por línea y después lo ensamblamos a ver si los cálculos son tal y cual. Ok. Cualquier momento me pueden hacer una pregunta porque voy a enseñar dos cosas simultáneamente. Cómo funciona el procesador y todos los elementos de la arquitectura de hardware que tiene disponible y cómo se escriben programas en bajo nivel. Ok, para la herramienta que estamos utilizando, el punto y coma se entiende como el inicio del comentario, ¿sí? Cada línea de procesamiento, sea un comentario, una directiva, una instrucción o lo que usted quiera, acaba con el enter de la línea, ¿sí? Hay casos en los que podemos darle continuidad y sobre todo de pronto en la declaración de las estructuras de datos que vamos a trabajar, que podamos darle continuidad, por ejemplo, cuando estamos haciendo una inicialización en donde tenemos unos mensajes muy largos. Entonces el editor nos dice, bueno, ya se acabó la última columna, tienes que pasar a la siguiente línea. Y me dice, pues que no he terminado de definir el valor de inicialización de la variable. Antes debe haber algún mecanismo, pero por ahora eso no es mucho problema para nosotros. Entonces, como vemos en las líneas 1 y 2 tenemos dos comentarios. Las líneas en blanco en ensamblador no ensamblan, no producen ninguna salida, entonces uno puede tener todas las líneas en blanco que quiera. De igual manera, las líneas en comentarios no ensamblan y uno puede tener todos los comentarios que quiera, eso no es ningún problema. Vamos a encontrar que en nuestros programas en ensamblador, como en la mayoría de los lenguajes de programación, hay que definir unos conceptos de preprocesamiento, de precompilación, de preejecución, ¿sí? Cualquiera de esos tres que usted quiera. En este caso, como estamos trabajando contra la máquina, a la máquina le tenemos que definir algunas cosas. ¿Qué cosas? Entonces, ocurre y acontece que el procesador tiene, en asocio con el sistema operativo, tiene unos modos de operación, ¿sí? El modo de operación clásico es el modo de operación protegido, protected mode, que quiere decir que todos los elementos que estén asociados a cada proceso que se esté ejecutando en la arquitectura de hardware controlado por el sistema operativo están protegidos. Ningún otro proceso, excepto el sistema operativo, puede intervenir en los elementos asociados al proceso que estamos corriendo. ¿Ok? Entonces, por defecto, cuando uno construye un ejecutable, el ejecutable corre en modo protegido. Entonces, ya uno entiende que dentro del código del ejecutable, el código final, va a tener que existir información adicional tanto al código como a los datos. Y es que es información que el sistema operativo tiene que leer y a partir de esa información, el programa la ejecución del proceso.
Ok, entonces eso es trascendental definirlo a bajo nivel. Oye, el código que se va a ensamblar y posiblemente ejecutar, ¿qué modo de operación desde el punto de vista del procesador y el sistema operativo va a utilizar? Ok, muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Primero que todo, le vamos a decir, y empiezan con un punto, las directivas. Mire que aquí hay otra directiva, punto code. Vamos a utilizar el punto en ensamblador para especificar directivas, cosas que no hacen parte de la lógica del programa, ni datos ni instrucciones, pero que el ensamblador, para poder generar el archivo objeto, necesita que le definan. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a decir qué tipo de procesador vamos a trabajar. Entonces le vamos a decir, vea, vamos a trabajar un procesador de 32 bits. Se entenderá que cuando uno programa en 64 bits, como es el modo nativo del procesador moderno, entonces no hay que especificar esto. Esto se hace necesario porque voy a utilizar una máquina con un bitaje de 64, pero le voy a pedir que me haga simulaciones de 32 bits. Pero eso no implica que no pueda utilizar todos los recursos disponibles en el procesador de 64 bits. O sea que el mensaje que nos manda ahí la computación es que se pueden solapar las demandas de software con los recursos de hardware, sin que eso implique que la máquina no vaya a prestar toda su capacidad para ejecutar la tarea que le estamos solicitando. ¿Sí? A continuación, definimos el modelo con la directiva .model y le estamos diciendo que el modelo es flat, ¿cierto? Plano, por defecto. Entonces le estoy diciendo, oiga, esta aplicación que debe ser ensamblada, cuando lo vayan a ejecutar, la ejecutan por favor en modo protegido. Y el segundo elemento de la directiva .model es que dice standard call, que vamos a utilizar las llamadas a la pila de ejecución de acuerdo con el modelo básico que tiene el sistema operativo. Entonces, permítanme, yo explico eso. En una sola palabra hay un montón de historia en esto, porque como estamos tan cerca de del procesador, aquí, señor. Oh, disculpe, qué pena. Entonces el punto 386 es para la arquitectura de 32 bits. Sí, señor. Para ir especificando que vamos a establecer un modelo protegido, pero sobre una máquina de 32 bits, pero estamos corriendo en un procesador de 64. Ok, todo bien. Perfecto, muy bien. ¿Y el plano es por qué? ¿Por qué? Qué pena. Porque estamos definiendo que queremos que nuestro ejecutable, cuando sea promovido a proceso en el sistema operativo, sea trabajado en modo protegido. O sea que todas las referencias a datos que hayan dentro del código no pueden ser tratadas por otro proceso. Todos los servicios de entrada y salida que queden incorporados en mi código están protegidos. O sea que la región de pantalla que sea otorgada para mi aplicación y que yo seleccione como ventana activa en tiempo de ejecución, eso quiere decir que el teclado y el ratón en ese momento son de exclusivo uso de esa pantalla, de esa ventana activa. Si usted saca el ratón de la ventana activa, entonces usted ya le está mandando el mensaje al sistema operativo de que el ratón va a prestar otro servicio adicional del proceso que está en la ventana activa. Espero haber explicado técnicamente lo que
quiere decir eso. Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, ¿qué sucede con esto del estándar call? Ocurre que cuando vamos a ejecutar un programa, el sistema operativo le va a otorgar a ese programa y no está dentro de los datos, ni dentro del código del programa, ni dentro de los metadatos del programa que requiere el sistema operativo para una correcta ejecución, le va a otorgar una pila. Y es exactamente la estructura de datos que ustedes conocen. Es un arreglo unidimensional en donde se van a almacenar, dependiendo del tamaño definido para la unidad de datos de la pila, entonces va a ser pilas de una palabra o va a ser pilas de dobles palabras. Eso quiere decir que en cada posición de la pila se van a acomodar datos que tengan ese tamaño. Les recuerdo, palabras son 2 bytes y de ahí en adelante, pues doble palabra son 4, la cuádruple es 8, etcétera, etcétera. Ok, si no ya jugar pues con los prefijos. Lo que uno siempre tiene que tener claro es que está jugando contra la palabra. Como lo que estamos simulando aquí es una máquina de 32 bits, entonces uno pregunta, para las máquinas de 32 bits, la unidad básica de almacenamiento, ¿cuál es? Y le responden, el byte. Entonces, mire que le toca hacer ciertos trucos a la máquina cuando usted pide correr aplicaciones que tienen un bitaje diferente al bitaje nativo del procesador. En la máquina que yo hago la presentación es una máquina de 64. Por lo tanto, es indispensable que el sistema operativo, antes de correr, sepa cuáles son todas las demandas que hay para ejecutar correctamente el proceso. Entonces, ¿qué es la pila de ejecución? ¿Qué es esa estructura de datos adicional que funciona como la pila normal? ¿Qué es funcionar como una pila normal? Pues yo tengo solamente 2 apuntadores. Un apuntador intrínseco que me dice dónde arranca la pila, o sea, en qué posición de memoria arranca mi arreglo unidimensional. Y tengo un apuntador explícito que es el que conocemos como el que apunta a la cabeza o al tope de la pila. Y que ese apuntador es móvil en el sentido de que cambia su valor, la dirección a la que apunta, dependiendo si hacemos esas 2 operaciones clásicas que tienen la pila, que son el push, que es meter datos a la pila, y siempre el dato que se ingresa a la pila implica que se cree un nuevo espacio en la pila, se almacene el dato en ese nuevo espacio y el apuntador al tope de la pila queda apuntando a ese nuevo dato. Y la otra operación que es pop, que es sacar datos de la pila. Esa operación puede ser destructiva o no destructiva, queriendo decir que usted puede hacer un pop simplemente corriendo el apuntador de la pila a la posición inferior, porque se supone que usted sacó el dato que estaba apuntando a la pila. O efectivamente usted puede destruir el dato que hay en la cabeza de la pila y mover el apuntador a la posición de abajo. El apuntador intrínseco de la pila, que es la dirección en donde nace la pila, se utiliza para cuando hay que controlar los pops y no se puede hacer un pop sobre una pila vacía, ¿cierto? Para eso es que se utiliza. Entonces, así va a funcionar nuestra pila. Ese es el funcionamiento general. ¿Por qué es una pila en tiempo de ejecución? Porque usted entenderá que la modularidad es clásica en el desarrollo de software. Entonces, lo más normal es que uno escriba software con módulos. Para el paradigma imperativo de orientación a objetos, los módulos se llaman clase y los submódulos se llaman métodos y la región de definición de atributos. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos módulos y macromódulos y micromódulos, dependiendo del paradigma, que eso es una de las características del paradigma que uno escoja, va a ser una porción de código que está identificada por una dirección
que corresponde a la primera instrucción del módulo. O sea, usted coge un método suyo en alguna clase de alguna aplicación de software cualquiera y se fija cuál es la primera instrucción. Y la primera instrucción es declarar el método y los parámetros que tengan. Entonces, si yo me voy al tiempo de ejecución, o sea, yo ya tengo ese programa escrito por allá arriba en alto nivel, yo ya lo tengo en máquina. Cuando yo mando a ejecutar, efectivamente el módulo existe. Queda en el código de máquina el módulo. ¿Qué se hace para que ese módulo sea identificable? Pues se le tiene que poner, en algún lugar hay que guardar la dirección de la primera instrucción del módulo. Ya se sabe, o les cuento, que la última instrucción es el return. Entonces, esa instrucción no tiene confusión. En el momento en que la ejecución alcance la instrucción return de máquina, pues efectivamente se acabó el módulo de software. Llámese como se llame. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando usted está ejecutando, en realidad lo que está haciendo es invocando módulos, navegando entre los módulos que construyó allá arriba en el alto nivel. Pero cada vez que usted invoca un módulo, rompe la naturaleza del procesador. Pero, profe, usted no nos dijo arrancar este cuento que nos está echando, que es normal la modularidad del software. Y le digo, sí, pero en alto nivel. En bajo nivel eso es desastroso. Es lo peor que le puede pasar a la máquina, tener módulos de software que hagan parte dentro del ejecutable, o sea, dentro del código de máquina, del mismo concepto lógico que construyó la programadora o el programador de software. Entonces se trata como de respetar eso. Entonces, simplemente un módulo de software se va a convertir en una dirección de memoria, o sea, un desplazamiento desde la dirección de carga, ¿se acuerdan de la clase pasada? Un desplazamiento desde la dirección de carga del ejecutable que indica dónde está la primera instrucción del módulo de software que yo invoqué. Pero entonces cada vez que se invoca un módulo, se rompe la secuencia. ¿Por qué se rompe la secuencia, profe? Porque Turing, cuando inventó los computadores, y es obligatorio que si uno construye un procesador para un computador, tenga que ser una máquina de Turing. Las máquinas de Turing son máquinas secuenciales puras. O sea, usted le entrega una máquina de Turing, o sea, un procesador, a un computador, un programa, y para él es natural que cada instrucción se ejecute en secuencia. Ya ejecuté esta. ¿Cuál es la siguiente? Pues la que esté, ejecutemos esa. ¿Cuál es la siguiente? Pues la que esté siguiente y ejecutemos esa. Cuando nosotros construimos software modular, lo que le decimos a la máquina es, vea, usted está corriendo el módulo principal, el main o como se llama en su lenguaje de programación de alto nivel. Y en una instrucción yo voy a invocar un método de una clase. Entonces voy a romper la secuencia del main, porque ahí están todas las instrucciones del main. Voy a romper la secuencia para pasar el control de procesamiento a otro pedazo del código. Entenderemos que se va y se hace lo que tenga que hacerse allá y se alcanza la instrucción return. La pregunta normal que uno tendría que hacerse es, oiga, ¿a qué dirección de memoria, que corresponderá a una instrucción, a qué dirección de memoria del módulo main hay que volver? Y usted me dice, pero no, mire el código. Yo le digo, claro, los ojos y el cerebro suyo, todo lo entienden. Yo estoy ejecutando software en un procesador que no tiene ojos y que no tiene idea del programa que estoy pidiendo ejecutar. Él es una máquina neutral, solamente ejecuta las instrucciones que le piden que ejecuten. ¿Eso para dónde va? Al procesador no le importa. Eso lo ejecuta y eso da resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Necesito guardar, antes de pasar el control
al módulo de software que invoqué, al método que invoqué, tengo que guardar la dirección de la siguiente instrucción dentro del main, que es la instrucción que se debe ejecutar después de que se resuelva la invocación al módulo, al método. Pregunta, ¿dónde se guarda esa dirección? Porque es que eso no hace parte de las variables de mi programa. Yo no puedo, sistema operativo, crear variables en un programa que está en código ejecutable. O si no, el software no sería serio. Porque están creando variables. Yo ya definí las variables de mi programa en la sección de mi lenguaje para mi herramienta de desarrollo que corresponde. Y no debe haber una sola variable más por ahí. ¿Por qué? ¿De dónde? Es correcto, no debe ingresarse variable. Entonces, debemos tener variables asociadas a nuestro programa, pero que le pertenezcan al sistema operativo. Y son variables que tienen que ver es con la ejecución del programa, no con los cálculos que hace el programa. Entonces, esa dirección yo la voy a guardar. ¿En dónde? En lo que empezó el asunto este, en la pila de tiempo de ejecución. Claro, como funciona como pila, es muy claro que la pila va a quedar apuntando a la próxima dirección, a la próxima instrucción en el main. Mientras tanto, ¿qué está haciendo el sistema? Ejecutando el módulo de software, el método que invoqué. Cuando la instrucción return se alcanza, esa es la instrucción que le dice, oiga, pila de tiempo de ejecución, haga pop del dato que tiene y entrégueselo al procesador para indicarle cuál es la próxima instrucción que debe ser cargada para ser ejecutada. Pero imagínese usted si el método que invocó, el módulo de software que invocó, a su vez invoca otro módulo de software u otro método, o póngalo en plural, otros módulos, otros métodos. Entonces, cada invocación hecha por un segundo nivel hacia un tercer nivel va a originar que la dirección de la siguiente instrucción del módulo que invoca tenga que ser guardada en la pila de tiempo de ejecución. Entonces, ahí es que la pila empieza a llenarse de datos. Mientras más usted modularice el software en alto nivel, más pila va a usar. Obviamente vamos a quedar totalmente supeditados a la interactividad del usuario final que haga sobre la aplicación, porque no en toda opción de ejecución de la aplicación van a estar activos todos los módulos de la aplicación. Aunque todos estarán cargados en memoria, no van a estar activos. Y ya entienden qué es que un módulo de software esté activo, que en la pila de tiempo de ejecución esté matriculada una dirección de una instrucción de ese módulo. Los otros módulos que no tienen datos en la pila de tiempo de ejecución no están activos, aunque están en memoria, obviamente, porque hay que cargar todo el ejecutable a memoria. Aunque uno también sabe que hay unos monstruos de ejecutables que hay que cargarlos por pedazos. Entonces ya el sistema operativo ya tiene otro problema adicional. Oíste, el usuario va a pedir esta opción. ¿La tengo en memoria? No. Entonces hay que ir a disco a extraer el nuevo pedazo de código ejecutable para subirlo a memoria, que lo suban a caché y que se ejecute la herramienta que usted pidió. Pero como uno es pajarito silvestre, abre una opción y se mama y dice, ay, no, esto no es lo que quería, y cierra. Ya sabe lo que pasó. Se devuelve usted a otra opción y le vuelve a tocar de pronto al sistema operativo y otra vez al disco a buscar la sección de código ejecutable de la opción que usted acaba de pedir. Si el sistema operativo y la máquina fueran emotivas, a uno le pegarían unas madreadas impresionantes.
Decidite, pues, vos no sabes que tengo que cargar y recargar memorias, ir hasta los discos, manipular la pila de ejecución, porque si ustedes se imaginan, uno está ejecutando algo en una aplicación y la aplicación le permite seguir haciendo otras cosas. O sea que empieza a haber intraparalelismo en la aplicación. Mientras se ejecutan unos módulos, puedo empezar a ejecutar otros diferentes. Entonces uno pregunta, oye, la pila de tiempo de ejecución, ¿cómo se maneja ahí? Entonces le responden, vea, para esos tipos de casos, que son los más comunes, vamos a necesitar establecer una estructura de pilas de ejecución para saber que este pedazo de la pila está trabajando contra esta subtarea de la aplicación. Y este otro pedazo de la pila de ejecución está trabajando contra esta otra subtarea. Y las dos están corriendo al mismo tiempo. Y las dos tienen invocaciones a módulos de software. Entonces la pila está trabajando a lo que da. ¿Qué puede llegar a suceder, ingenieras e ingenieros? Que en un momento uno se ponga a jonjolear tanto la aplicación que agote el espacio de memoria asignado para las pilas de tiempo de ejecución. Profe, ¿eso se puede agotar? Claro. Esa es una forma en que el sistema operativo dice, tengo demasiada carga. Y ya empieza uno a ver que el ratón, por lo menos el apuntador en pantalla, ya empieza a dejar rastro. Uno observa cómo se van pintando eso. Entonces, uy, la máquina se va a tostar. En cualquier momento va a decir overflow de algo. Y la sesión puede caducar. Que la opción que uno espera es que las aplicaciones que esté corriendo tengan saving de datos programado cada tanto tiempo para no perder toda la tarea. Ok. Mire todo lo que da esta palabrita. Espero, quedó clara la explicación de la pila de tiempo de ejecución. Le ocurre a todos los procesos que están corriendo en este momento en su sesión de usuario. Espero que haya quedado clara. Muy bien. Y hay otra pila. ¿Cómo que hay otra pila? Sí, la pila de la aplicación. Y esa pila de la aplicación, ¿para qué la uso, profe? Usted verá. Esa es otra estructura de datos que le entrega la máquina para que usted trabaje con ella. Entonces, según dice ahí, nos están regalando una pila de 4K. Tenemos 4K adicionales y entonces ahí sí es una variable que me inventaron, pero ojo, es una variable especial, porque es una variable tipo pila. Y le aseguro que en el alto nivel, la variable tipo pila hay que buscarla por una definición de tipo dada por el usuario. No está en los tipos básicos del lenguaje de programación. Ok, me puedo equivocar, pero no lo he encontrado. A continuación, y observan que aquí ya terminamos nuestras 3 directivas iniciales, en donde al terminar esto, pues se dan cuenta, le definimos qué tipo de máquina, qué tipo de modo para ejecutar la aplicación, qué tipo de pila de tiempo de ejecución y qué stack interno de la aplicación necesitamos. Todos son recursos de la máquina. El procesador, el modo de operación, la pila y la otra pila. Son cosas de la máquina. Señor. Pregunta, ese stack, esa que dice 4096, es el, Sí. pues ese es el número, es el espacio que yo tengo para realizar el programa. O sea, yo no me puedo... Sí, señor. Usted podría empezar a coger datos de su programa y hacerles push y pop contra el stack, ¿cierto? Irlos guardando para usarlos después. Y mire que ese concepto en software es bestial, discúlpeme la palabra, porque quiere decir que yo tengo las variables de mi programa en alto nivel,
las que necesité declarar para que mi aplicación ejecutara correctamente. Pero por allá adentro me están diciendo, oiga, si usted a su aplicación le puede meter un módulo escrito en lenguaje ensamblador, usted puede hacer que ciertas variables sean manejadas desde una estructura llamada pila, sin que usted tenga que hacer un manejo en alto nivel de la dichosa pila. Entonces, uno dice, estas cosas del blockchain, ¿cómo funcionan? ¿Cómo generan la cadena de bloques que contienen el criptográfico insertado? ¿Y cómo hacen para que no los hackeen? Uno dice, eso está con los ojos cerrados. El criptográfico del blockchain se genera en la pila y eso es del sistema operativo. Y hay una característica en seguridad informática, y no sé si se han dado cuenta. A uno le hackean la aplicación para joderle la vida, pero cuando se intenta uno hackear el sistema operativo tiene hasta la instrucción suicide, suicídate, antes de dejar que el ataque informático progrese. Entonces uno dice, bueno, si ya van a coger la pila de mi aplicación, pero que está bajo el control del sistema operativo, porque yo tengo que mandar instrucciones de servicio, que es hacer un push y un pop, no, esa máquina no es normal, ¿cierto? El sistema operativo es un ataque informático. Esa es una posibilidad. Esta gente construye sistemas operativos completicos que son un absoluto ataque informático. Entonces, uno instala eso en su equipo, arranca la máquina y arranca como normal, pero es que estás corriendo en modo virus. Entonces, todo lo que hagas, no sé, serás portado por la tarjeta de red, registrado. Yo qué voy a saber qué hacen, qué intentan hacer esos magos con esas cosas. Entonces, dicho eso, uno dice, upa, las máquinas virtuales pueden ser per se un ataque informático. Entonces, cuando uno trabaja máquinas virtuales, tiene que tener un montón de pinzas y averiguar exactamente qué es lo que está bajando para hacer la virtualización. Ok. Entonces, terminé mis directivas y como es muy claro en algunos lenguajes de programación, yo necesito declarar algunos módulos de software que voy a utilizar y algunos módulos de software que están incluidos en alguna biblioteca o que corresponden a un servicio del sistema operativo. Muy bien. En esta herramienta que nosotros tenemos, la de Irvine, en la carpeta de ese Irvine, ustedes se dieron cuenta que cuando uno la instala, y yo solo ajonjoleado estas tres carpetas, estas dos pues para cargar el proyecto en estudio, y estamos sacando los códigos de ahí, pero hay un montón de archivos que no le hemos parado bolas para nada. Ok, muy bien. Incluso si uno se pone a mirar, observa que aquí dice 16. Que diga 64 no hay problema. Que diga 32, lo estamos viendo en esta clase. Pero miren, se puede poner la máquina de 64 a trabajar como de 16. De 16 bits, o sea, es pegarle una trazada a la máquina de varias décadas, ¿sí? Y uno dice, profe, ¿y uno por qué va a hacer eso? Ocurre que en control computarizado, esto de Internet de las cosas y de cloud computing y de 5G, parte del truco de esas soluciones es que dentro de la solución se crean microcomputadores.
Son máquinas que interactúan vía la red, por eso se llama Internet de las Cosas. Vía la red de Internet interactúan con otros computadores, pero uno va y ve el dichoso computador que está interactuando y es una cajita que tiene un sensor o tiene un actuador y adentro tiene un procesador, tiene una ROM con un sistema operativo quemado y tiene las aplicaciones también quemadas en chip. O sea que el aparatico solo hace lo que está programado dentro de él. Pero uno dice, oiga, para un aparatico de esos que yo no sé qué va a censar o qué va a mover o qué va a hacer, yo no le voy a comprar un procesador de 64 bits. Me quiebro. Si tengo que hacer 1000 de esos, me quiebro. Oíste, todavía venden procesadores de 16, de 8 bits, incluso de 4. Sí. Oíste, ¿cuál es el bitaje que me permite, el bitaje mínimo que me permite que el aparatico este me funcione como me debe funcionar, pueda comunicarse por medio de internet con otros computadores, etcétera, etcétera? Entonces le pueden decir, vea, 16 bits. Ah, entonces necesito ingenieras e ingenieros de sistemas que me escriban en bajo nivel esos programas que voy a quemar en chip, los voy a volver firmware, los voy a meter en chip, necesito que me los escriban en bajo nivel, pero para 16 bits, porque esos son los procesadores que voy a comprar. Entonces, esta herramienta, como muchas más que hay en la red y en el mercado, le permiten que usted escoja de qué tamaño va a ser la aplicación, porque dependerá del procesador al cual usted vaya a programar. Sí, recuerde, cuando estamos en el alto nivel, nosotros le estamos programando al sistema real que necesita optimizar su gestión de información. Cuando estamos programando aquí a este nivel, le estamos programando al procesador. Debe haber una lógica, obviamente, para hacer el cálculo que nosotros necesitamos obtener, pero el objeto de programación es el procesador. Allá arriba es la gestión de los datos, ¿sí? Usted supone que el proceso que está automatizando allá en el alto nivel va a quedar plasmado en unos registros de una tabla, de una base de datos, del tipo que sea, SQL, no SQL, la marca que usted quiera. Entonces, como todo el software se volcó a que la gestión de los datos quedaba reflejada en las tablas de los motores de las bases de datos, entonces lo más lógico era crear un servicio que estuviera asociado con las dichosas bases de datos. Y surge el cloud computing, la computación en la nube. Entonces, esa gente se la pensó bien. Bueno, venga, hagamos el outsourcing completo. ¿Usted qué quiere? Que le dé la plataforma, la infraestructura, que yo ponga computadores y de todo. Sí. Ah, bueno, ese servicio le vale tanto. No, yo solo quiero que pueda albergar aplicaciones y las aplicaciones se ejecuten en modelo, debe ser cliente-servidor, peer-to-peer o cualquiera que implique dos extremos. Quiero que me ejecuten las aplicaciones en ese modo, de tal manera que voy a usar sus servidores. Y como las aplicaciones lo que hacen es actualizar bases de datos, entonces usar sus servidores quiere decir, necesito un servidor para correr uno de los extremos de la aplicación y los servidores para almacenar datos. O si usted quiere, le presto la nube solo para que almacene datos. Entonces uno simplemente entra y dice mega.nz a manera de cualquier ejemplo. Listo. Y ahí estoy pues en la capa de Cloud Computing en donde me dice yo le sirvo de disco. Estos señores de Mega a 20 gigas gratis.
de arrancada. A la semana o al mes le dice, solo tiene 5. ¿Quiere sus otros 15? Pague. Ok, así son los negocios. ¿Qué hacemos? Ok, muy bien. Entonces, en esta sección voy a declarar esos módulos de software que ya están escritos. Entonces, aquí dice Exit Process. Entonces, me voy para acá esto de Irvine y le voy a decir, oíste, abrime esto a ver qué tiene por dentro. Y me doy cuenta que aquí este señor que construyó esta herramienta creó un descriptor de los procesos que ya venían escritos, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes ven una lista de esos. Pero aquí yo no veo Exit Process. O si estará. ¿Qué vas a ver? Algunas vienen hasta ya comentariados. Eso es como que ya no me pueden utilizar. Entonces, vamos a ver código y usted me dice, profe, ¿y dónde está la lectura desde el teclado, de esas cosas? Entonces yo le digo, vea, para leer tenemos todo este viajado. Dígame qué quiere leer. Un entero, un carácter, un decimal, un real, leer desde un archivo, leer un hexadecimal, leer una tecla que presionó el usuario. Profe, y para escribir, ahí están todos los writes. Entonces nosotros vamos a tener que usar esta herramienta porque aquí están nuestros procedimientos, nuestros métodos y clases básicas para poder hacer software medio decente. ¿Sí? ¿Y dónde estará el exit process de este man por acá? Vamos a ver si aquí hay algo. Si no, no, esto no lo puedo abrir así. Si no, de pronto me doy por vencido porque yo esto no me lo sé pues de memoria donde tiene este montón de cosas. Pero por algún lugar debe haber definido el dichoso exit process. Tiene mucha cosa, hay que definir mucha cosa para que esto funcione. Véalo, aquí está. ¿Qué haré paso? Véalo, aquí está. Igual de paso les cuento, ni me acordaba que eso estaba acá, yo ya estoy muy viejo. Miren, ¿qué me dice? Este es el prototipado de funciones. Y hay procedimientos y funciones, sí. Este me está diciendo que existe una función que se dice exit process, que tiene un parámetro. A ese parámetro lo llamaron así. Y ese parámetro tiene tamaño palabra doble. ¿Y qué se mete en ese parámetro? El código de retorno de la terminación del programa. Perfecto. Muy bien. Ahí pues se esculcan las cosas. Entonces, lo que estaba escrito ahí como que lo tengo que escribir acá. Y miren, primero va el nombre del método. Ustedes saben que aquí abajo no hay métodos ni clases ni nada de eso, pero quiero hacer la referencia de pronto a lo que más maneja. Va primero el nombre del método. Obviamente acabamos de ver que ese es el nombre de una función. Y a continuación, y separado por comas y todas las comas que se necesitan, los parámetros. O sea que no hay paréntesis ni nada de eso. Y obviamente no hemos visto el primer punto y coma al final de ninguna instrucción. Entonces, como que no hay punto y coma. Ok. Entremos a otra directiva que se llama .code, que me indica que de aquí en adelante y hasta que no se encuentre otra directiva, que puede ser la .stack. Pero, profe, ya la tiene ahí, sí, pero yo puedo poner puedo quitar este de acá y poner .stack acá y agregar un montón de información para que la pila me la manejen de tal o cual manera. Ok, pero eso es un problema más avanzado. Desde aquí hasta que termine el archivo o las líneas de entrada de código es el segmento de código. Muy bien. Entonces ahí espero encontrar instrucciones en lenguaje ensamblador.
Profe, ¿se pueden definir variables? No. Para eso hay otro segmento. Listo. Ah, no, es que como en los lenguajes de programación modernos uno puede definir variables en donde le dé la gana. Sí, pero por allá arriba. Y allá arriba su problema es otro. Aquí es el procesador. Y el procesador no está para que a usted de repente se le ocurra decir cosas, no. Para uno ejecutar algo realmente en un procesador moderno, el procesador requiere que todo esté definido, que no queden dudas de ninguna instrucción ni de ninguna estructura de almacenamiento. Ok. Los programas para este macroassembler de Microsoft exigen que exista el procedimiento main. Eso se escribe, ¿cómo está ahí? Se escribe main proc. O dicho de otra manera, el lugar en donde arranca un procedimiento en un código fuente para lenguaje ensamblador es el nombre que usted quiera darle al procedimiento y a continuación la palabra reservada proc. ¿Ok? ¿Dónde termina ese procedimiento? Termina cuando usted dice main en proc, sino que no escribe proc, sino P. Entonces usted está diciendo, vea, aquí terminó mi main como procedimiento. Y después, esta caspiruletada nos regala un en main. Y uno dice, pero ¿cuántas veces van a cerrar el main? Entonces aquí tengo que explicarle que usted vio que yo cargué un proyecto que se llamaba Project 32, pero que era un proyecto en Visual C++. O sea que en algún lugar tiene que estar escrito un código en C++ que permite correr estos programas en lenguaje ensamblador. Porque de todos modos, y ahí viene la explicación de por qué el C++, de todos modos, Visual Studio es un IDE para compilar o para interpretar, no para ensamblar por fuera de los compiladores que tiene Visual Studio. Entonces hay que hacer un truco. Y es escribir un proyecto en un lenguaje de alto nivel, que lo que haga es permitir módulos en lenguaje ensamblador que obliguen a llamar al ensamblador de Microsoft, que es el macroassembler. Entonces, dicho eso, este archivo que estamos analizando es un archivo agregado al proyecto. Por lo tanto, en algún lugar debe haber el archivo principal. Y como está escrito en C++, el módulo principal de la clase básica es main. Entonces yo estoy diciendo desde aquí, desde ensamblador, que se acabó el main. ¿Por qué? Porque mi proyecto en C++ no tiene instrucciones en C++. Solo tiene invocación al archivo que se adicionó aquí. Entonces, desde el ensamblador hay que decirle negrito, aquí se acabó el programa. Lo particular de esta configuración de trabajo, ingenieras e ingenieros, es que ya se entiende que C++ invoque un módulo el lenguaje ensamblador que es de más bajo nivel, pero la herramienta nos permite desde ensamblador invocar métodos, ahí sí lo puedo decir porque C++ ha orientado a objetos, métodos que pertenezcan a clases en C++.
Entonces aquí se rompe el concepto de arquitectura por niveles. Ocurre que desde ensamblador se pueden llamar módulos en alto nivel. Eso lo vemos en la última parte de esta unidad de programación de bajo nivel, pero ya estamos enterados. Y si es así, entonces el concepto de multiparadigma se ve reforzadísimo, porque ya encuentro una explicación de cómo es que programas escritos en diferentes lenguajes de programación que responden a diferentes paradigmas pueden cohabitar un mismo proyecto de software. Pues deben haberse creado en tiempo de compilación y en tiempo de building en el proyecto módulos en ensamblador que permitan conectar módulos de un lenguaje en un paradigma con módulos de otro lenguaje en otro paradigma, porque desde ensamblador se puede invocar hacia arriba. Eso es una locura. Yo no sé si Turing aceptaría eso, pero así funciona en la actualidad. Eso es impulsado por Internet de las cosas. Ok. Dentro de el espacio comprendido entre mainproc y mainNP, escribo mis instrucciones. ¿Sí? El chiste en programación en lenguaje ensamblador es que usted lleve los elementos que necesita para hacer el cálculo, constantes o variables, las lleve a los recursos de la máquina. Usted puede hacer una aplicación en bajo nivel en donde mande a operar entre variables que están en memoria y le funciona. Y uno le dice, bravo, qué bien lo hiciste. Pero ¿sabes qué? No usaste el procesador, sino como vil calculadora. Y entonces, ¿cómo es? Ole, cualquier constante o cualquier variable que necesites para hacer un cálculo y hayan recursos disponibles, porque uno empieza a usar los recursos y se termina comiendo la máquina, y hayan recursos disponibles, lleva la constante o la variable a uno de esos recursos. Y ocurre que los recursos principales que tenemos en el procesador son los registros de la máquina, que son nuestras variables temporales con una característica física. Como de pronto se los mencioné antes, son las memorias más rápidas que hay en un computador. Por lo tanto, los cálculos que se realizan con ellas se realizan casi que a las velocidades de overclocking del procesador. ¿Qué es overclocking? Cuando uno adquiere o usa una arquitectura de hardware, la generación de pulsos que indican en este instante debe haber un bit moviéndose o un bit siendo leído o un bit siendo escrito, que son las tres posibilidades únicas, que el bit se mueva, que el bit se lea o que el bit se escriba. El tiempo que se requiere para que esas tres operaciones se realizan se llama el pulso del reloj o el ciclo del reloj básico. Entonces, si a mí me dicen, oiga, yo no sé si esto lo había dicho, si lo había dicho me paran el discurso. Si a mí me dicen que yo tengo un procesador de 2 GHz, quiere decir que cada bit dura, yo estoy en programador, disculpe, que cada bit dura 1 dividido 2 por, era gigas, ¿cierto? 1024 elevado al cubo multiplicado por 8 bits por cada byte, ¿cierto? Entonces,
Entonces, eso es lo que me da. Sí. Yo sí le puse aquí dividido, sí. Lo que me está diciendo es que este número expresado en el exponente negativo es el tiempo que dura un bit. O sea, el tiempo que la máquina dice, vea, mientras que mando esta señal de voltaje, usted puede hacer cualquiera de las tres tareas sobre el bit, o moverlo, o leerlo, o escribirlo. Este número en segundos es una cosa muy pequeña. Entonces, la máquina, esa velocidad, ese tiempo de bit, solo lo aprovecha cuando trabaja con los registros de la máquina. De resto, todo es más lento de lo que dice el manual del propietario. ¿Por qué? Porque hay un maldito problema electrónico en los computadores. Y es que hay circuitos que no funcionan con el reloj. Profe, ¿cómo que hay circuitos que no funcionan? O sea, están por fuera del control del procesador. ¿Y por qué? Porque no hay otra forma de construirlos. No hemos tenido ni la inteligencia ni la tecnología para cambiar esa forma en que esos circuitos funcionan. Y son circuitos muy importantes, más o menos, ¿cuáles? Los que hacen los cálculos. Los sumadores, los restadores, los multiplicadores, los divisores, no responden al reloj de la máquina. Ellos utilizan una lógica diferente. Entonces hay que esperar a que el circuito le dé la gana de hacer el cálculo. Entonces hay un asincronismo entre el orden perfecto que el reloj del procesador irradia sobre el resto de la arquitectura y el desorden de la unidad aritmético-lógica. Entonces, todo el computador va más rápido que esa unidad aritmética lógica. Pero ocurre que la unidad aritmética lógica es como la mamá de la casa de uno. Se hace lo que diga la mamá. Usted le discute a su mamá. Usted es muy guapo o muy guapa si lo hace. Entonces, como los computadores son máquinas que hacen cálculos, entonces la verdadera velocidad de un computador es la velocidad de su unidad aritmética y lógica para los enteros. Y como todos los procesadores manejan números flotantes o reales, también es la velocidad del coprocesador matemático, porque ese también es una unidad aritmético-lógica, pero que trabaja con reales. Y no se puede ejercer control sobre esos circuitos. Lo máximo es ponerle los datos a la entrada y esperar que aparezca la salida. Ok. Entonces, siempre es que estamos embalados por algún lado. Entonces a mí alguien me dice, oiga, ese computador no funciona, o ese teléfono inteligente no me funciona. Y yo le digo, pues que eso no lo han terminado de inventar. Qué pena con vos. Eso no es la leche que sale de la ubre de la vaca, que ya está lista, que uno la pasteurice, que para que no le den bichos en la panza, es otra cosa, pero esa leche está lista y ya está inventada. Pero es que los computadores no se han terminado de inventar. Tenemos unos problemas de física violentos. Necesitamos que la física cambie. Y me dice, pero ¿cómo va a cambiar la física? Eso es cambiar el universo. Antes nos tocó inventar la computación cuántica, a ver si obviábamos algunos de esos malditos problemas. Y evidentemente los obviamos. Pero ¿qué nos tocó? Irnos a otro campo de la física, salir de la electrónica, de campos, de la física de campos y meternos en la mecánica cuántica.
meternos en una vaca loca. La mecánica cuántica es una vaca loca. Pregúntenle a la gente por ahí cuántos saben de mecánica cuántica y muchos le van a preguntar, ¿y qué es esa paja? Ok, muy bien. Tenemos 3 instrucciones y observarán, la última instrucción es una invocación y la reservada es invoke. ¿Y qué estamos invocando? Pues el procesito ese que vimos allí, que es el que le da la terminación a la tarea esta. Ay, es que hay que decir que se acaban las cosas, sí. Ah, pero yo en alto nivel no tengo que decirlo, pero aquí sí lo tiene que decir. ¿Y por qué, profe? Porque el numerito que usted ponga aquí como parámetro para esta herramienta que estamos utilizando, si usted abre otro ensamblador con otra herramienta diferente, el nombre de esto será totalmente diferente. Incluso de pronto no es invoke, sino otra cosa diferente. Listo, quiero ser claro con eso, porque estoy enseñando este ensamblador y eso no sirve para ninguna otra cosa, sino es para Visual Studio, con la herramienta Irvine y teniendo cargado el C++ y el Microsoft Assembly, Macro Assembly. ¿Okay? Entonces, estoy invocando el proceso y le estoy mandando de parámetro 0. El sistema operativo es el que se encarga de recibir el proceso cuando termina la ejecución o cuando ocurre algún problema en la ejecución del proceso. Sí, cuando el proceso pide algo que no existe y no tiene cómo solucionar la excepción dentro del código, el que toma el control es el sistema operativo. Se entiende que cuando un proceso termina, por lo menos para sistemas como Windows o todos los Linux, y manda parámetro 0, el proceso terminó exitosamente. Cualquier otro número arma el despelote en el sistema operativo. Y el sistema operativo necesita ese número para sacar el mensaje adecuado al usuario de qué fue lo que ocurrió con la aplicación. Aquí le ponemos el 0, le estamos diciendo, es que vamos a sumar 2 constantes. Y eso no tiene mayor misterio y la probabilidad de que ocurra un error tiende ferozmente a 0. Listo. Las 2 instrucciones anteriores lo que hacen es lo siguiente. Como les dije, hay que trabajar con los recursos de la máquina. EAX es el primer registro, porque vienen en orden alfabético, de los procesadores modernos de Intel o AMD. ¿Qué significa EAX? La E es de Extended. ¿Y por qué Extended? Porque pasamos de 32 a 64. O sea que un procesador de 64 no tiene nombres propios. Se entiende que un procesador de 64 es un procesador de 32 bits extendido. Por eso programamos en 32 bits. Porque en el trasfondo no es que el procesador no sea de 64, sí lo es, pero se ve que es simplemente el modelo de 32 replicado. Hay 2 procesadores de 32, obviamente toda la circuitería se solucionó para que fuese uno solo, pero la solución es de 2 de 32. No crearon el de 64 desde cero. Profe, y el de 32, si uno lo mira, son 2 de 16 juntos. Oíste, Intel la está haciendo como sencilla. Sí, es que es ingeniería muy complicada hacer un procesador. Y lo último que uno quiere es buscar métodos y metodologías complicados. Ya el procesador tiene todas las arandelas que usted quiera. Ahora, para meterle más arandela y la forma en cómo va a funcionar el procesador. Desde que sea una máquina de Turing, va a pasar a la certificación y se va a permitir vender como un procesador de computador. Ahí es que se producen procesadores que no son para computadores. Sí, claro, por supuesto. ¿Quién dijo? Que porque tiene un procesador es una máquina de Turing. La palabra dice procesador. Usted puede mandar a procesar electrónicamente cosas y no tiene que ser en modo máquina Turing. ¿Por qué? O ejemplo, profe,
Vean, las máquinas de Turing son secuenciales, pero no todos los problemas son secuenciales. Hay problemas que hay que solucionarlos en paralelo. De esa manera de ejemplo, si usted tiene que tomar una foto en esos telescopios, yo no sé esa gente para qué hace eso, pero si tiene que tomar una foto en esos telescopios, usted no lo toma contra una película de filmación normal, sino que la foto la toma contra un chip que tiene en su superficie el material sensible a la luz. Pues yo no sé si ustedes han tomado una foto de noche sin flash, no se ve nada. Y es exactamente la foto que tiene que tomar el telescopio. Oiga, nadie prenda ninguna luz, porque es que vamos a fotografiar punticos de luz que están en la mismísima ñola. Entonces, cualquier luz de nosotros daña el chip. Entonces, esa gente es a la oscuridad total. Entonces, ahí tienen un chip que va a tomar una foto. No va a procesar nada. Va a sensibilizarse y esa sensibilización la va a convertir en unos y ceros. Pero no hay procesamiento. Después hay que coger el chip y meterlo como una unidad de entrada y salida a un computador a que le dan los unos y ceros que quedaron ahí. Pero ahí no hay ningún procesador. Y es electrónico. Ok. Entonces, nuestro primer registro es un registro que antes se llamaba AX y que al volverse para 64 le puse la A. Obviamente este registro es de 64 bits. Listo. La A es, y no sé si se acordarán y si se los enseñaron así, cuando uno empieza a aprender lógica de programación le enseñan que hay unas variables generales. La variable acumulador, la variable contador. Sí, si eso es verdad para ustedes, porque a mí me lo enseñaron así, resulta que esas variables no se llaman acumulador y contador porque a alguien le dio la gana de ponerlas así. Es porque así se llaman los registros de la máquina. Entonces estamos utilizando el registro acumulador. Profesor, ¿lo se puede utilizar para acumular? No, lo puede utilizar para lo que usted quiera, sino que el nombre quiere respetar la historia de la computación. Y cuando fueron creados esos primeros computadores, los registros no eran de propósito general, eran de propósito específico. Y se creó un registro para llevar la acumulación de algunas operaciones, el registro acumulador. Y hasta el sol de hoy seguimos llamando a ese registro igual, por más de que no solo sirva para acumular, sino para hacer otras cosas. Entonces, la X pues hace referencia a la letra que utilizan para designar los nombres de registros. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? En algún lugar, si yo miro esto como un código de alto nivel, en algún lugar yo escribí o definí una constante con algún nombre y la hice igual a 5. Y en ese mismo código declaré otra constante y la llamé 6. Y dentro del cuerpo del código mandé a sumar las dos constantes. Pero extrañamente no asigné la suma a ninguna otra variable. Mi programa no tiene variables. Oiga, y ese programa, si uno lo manda a compilar, marca error. Y yo le digo, claro, en alto nivel marca error. Lo que pasa es que en alto nivel no manejo el concepto de que tengo variables del procesador que puedo utilizar para almacenar los resultados. Entonces, cargo ese valor 5 en mi registro de AX. ¿Cómo cargo un registro en lenguaje ensamblador? Pues utilizo la instrucción move, de la cual, ustedes saben que en inglés a esto le falta la E, de la cual solo utilizo las 3 primeras letras. El primer elemento recibe, el segundo elemento es el que se lleva. Entonces aquí dice, cargue o mueva
al registro EAX el número 5. Como observan, ese 5 no está acompañado por ninguna otra cosa. Entonces se supone para esta herramienta que es un número en decimal. Obviamente, la máquina trabaja en binario. Entonces hay que convertir el dichoso 5 a los bits que correspondan para representar el 5. Y supongo, como está puesto ahí, sin signo, o sea, todos son positivos. Y después de que ese registro esté cargado con el 5, coja el valor que tiene cargado ahí y súmele 6. Al 6 también hay que convertirlo a binario. Y según veo, se acabó todo. Por lo tanto, la respuesta de la suma queda en el registro EAX. Para poder verlo, yo tengo que depurar esta aplicación. Permítame, la depuramos. Yo creo que están arrancadas la memoria y los registros. Ya me marcó error. ¿Qué tendré por ahí jodiendo con esto? Este problemita es clásico con estas herramientas. Ya no pudo abrir el archivo tu OBJ. Voy a aprovechar eso para explicar algo. A ver qué es lo que le pasa a esto. Profe, Señor. una pregunta es, la verdad, para mí no fue claro qué es EAX. Pues no entiendo el concepto como tal. Si me hago entender, digamos que yo te entiendo que es lo que tratas de mover ese 5, que ya supongo está convertido en números binarios, ¿cierto? Él le trata de mover a ese registro, pero ese EAX no entiendo qué es lo que hace, el que lo Muy transforma, bien. es lo que... Permítame, yo le explico mientras veo cómo salgo de este problema. Permítame, yo cierro esto. A ver si no me vuelve a molestar. Vuelvo y lo corro. Yo necesito... Esto hizo el estudio. Que no se me haya quedado nada en la caché. A ver, abrime este, a ver, ¿qué me decís? ¿Cuál tenés cargado? Add to Zoom. Me lo guardaste. Intentémoslo. Ya te explico. Quiero ver que a ver si me vuelve a joder. Bueno. Te intento responder y ya voy a ver cómo soluciono eso. A ver, permíteme un segundo. Profe, ese mismo error lo tengo yo, pero Sí, me pasa con el de 32 bits, pero con el de 64 me da, y creo y estuve mirando, es porque el project.exe no se genera en la carpeta en de la debug. carpeta correspondiente, eso es lo que me dice que no puede abrir el OBJ, y el OBJ, el objeto, es el que necesito para que me genere el ejecutable. Entonces no sé si es que a la carpeta le hice alguna cosa, le cambié algún permiso. A veces me toca hacer lo siguiente, discúlpenme. A veces me toca hacer lo siguiente y lo voy a hacer así, y tengo pendiente la explicación con el ingeniero del asunto. Permítame, yo hago esto. Keep it real. Profe, sabe que al respecto de eso, yo descargué los archivos de las carpetas, pero para el Visual 2017 ya vienen con el .exe. Lo ejecuté Correcto. y Eso. todo bien. No, pero tranquilos que esto es de todos los días. ¿Cómo así? ¿Es la versión 2019 calidoso o qué? Es que él corre en la 17 también y usted puede tener las dos versiones al mismo tiempo. Ok, vamos a ver si esto se lo traga este asunto. Y me vengo acá, borro este. A ver, aquí tengo abierta esta caspa aquí. A ver. Profe, eso yo lo intenté y tampoco me dio. Venga, déjeme intentarlo, que es que yo tengo que intentarlo, porque sé que esta paja casi siempre me pone problemas así. Venga, yo escribo otra vez el Visual Studio. O si no, me tengo que ir a programar la caché de esto. Vamos a ver si me abre aquí.
ver, muchacho. A ver, yo lo hago contra el que estaba aquí. Eso. El que viene cargado automáticamente. Ahí sí me corre esta caspa. Listo. Muy bien. Voy a detener la depuración y voy a quitar este y voy a intentar poner el que sí, quitarlo. Y voy a tratar de poner el que teníamos ahora, agregar. Y yo tenía, estábamos viendo este actú, ¿cierto? Era este. A ver, Sí, señor. veamos a ver si ahora sí me depuras bien. Sí, ahí me depuró bien. Sí, vio, qué bueno que quedó la prueba en vivo en la clase. A veces hay que hacer eso. Sí, el extremo es tener que volver a instalar Visual Studio, pero esa sí ya está muy extremo. Ok, muy bien. Permítame, yo le explico lo que usted me pregunta de que no entendió qué es EAX. Suponga que yo le entrego este algoritmo. A igual a 5 más 6. Tremendo algoritmo. Pero yo lo que lo quiero ver es programado. ¿Sí? Usted me dice, pero es que eso da 11. No, pero yo quiero ver el programa que hace tal y cual dice ahí. Entonces, perfecto. Intentemos montar ese programa. Entonces, a mí me han dicho que si voy a programar en bajo nivel, utilice los recursos de la máquina. Entonces, analizando el algoritmo, yo concluyo que el 5 hay que llevarlo a uno de los registros de la máquina. ¿Qué registros tengo? EAX, EBX, SX, EDX, ESI, EDI, como que los que pueda usar así de primerazo. Entonces usted ve que le estoy diciendo que tiene 6 variables temporales dentro del procesador. Esos son circuitos electrónicos, son memorias. A nivel de software, esta herramienta que nosotros utilizamos me los deja ver. Mire que a mí esto ya me depuró y yo por acá debo tener abierto esto. Mírenlos, ahí están, ingeniero, y para todos ustedes, vea, el registro de AX y me muestra el valor que tiene. El registro de BX y me muestra el valor que tiene. El SX y me muestra el valor que tiene. Y así con todos. Hay uno que se llama EFL, otro que se llama EBP, otro que se llama ESP, otro que se llama EIP. Estos no se los puse en la lista, estos de acá, porque con eso no se pueden jugar. ¿Ok? Sí podemos jugar con estos de acá. Desde EAX, EBX, SX, EDX, ESI y EDI. Todos significan algo, ¿cierto? Pero en el programa que estamos analizando, nos tiraron solo EAX. Volvamos a nuestro algoritmo, ¿sí? Y uno dice, bueno, si yo ya cargué uno de los registros de la máquina con el 5 y me están pidiendo que le sume 6, entonces la siguiente operación que yo tengo que hacer, y mire cómo estoy escribiendo al revés, tengo que coger el registro seleccionado y sumarle 6. La pregunta aquí que le hago, ingeniero, que usted me hizo el cuestionamiento, es, ¿usted dónde me guardaría ese resultado? Entonces me dice, pero es que, Carlos González, ahí le pusieron el algoritmo en la variable A. Y yo le digo, oiga, ocurre una cosa, que si yo uso una variable A, mi programa consume una cantidad de bytes que no son necesarios consumir. Yo siempre me pregunté, ¿por qué no son necesarios consumir? Porque si yo esa operación la mando al mismo registro, ahí me quedó el resultado.
profe, pero es que el algoritmo dice la variable A. Y yo le digo, no, el algoritmo dice que sume 5 más 6 y obtenga el resultado. Sí, pero dice que lo ponga en A. Discúlpeme, yo ya obtuve el resultado. Llevarlo a A es porque permítame que pueda ser así, porque de pronto el pseudocódigo, el algoritmo tiene otra instrucción que necesita utilizar A. Oiga, pero ¿y si no la tiene? Si ese algoritmo no tiene otra instrucción que utilice A, ese algoritmo tiene la A para indicar que va a almacenar el resultado en algún lado, pero esa variable no se necesita. Entonces, si no se necesita, lo único que uno necesita es obtener el resultado. Y ocurre que yo ya tengo la variable A, pero es una variable muy particular. Es una de las variables del procesador, o sea, es uno de los registros de la máquina. Entonces, esta implementación que yo haga de este algoritmo es la correcta. Estoy usando variables que son los registros de la máquina, perdón, y en la lógica de una máquina de Turing. Eso es lo que se tiene, con el verbo tener en mayúscula y en tamaño de fuente más grande que usted pueda. Eso es lo que se tiene que hacer. Si usted no lleva sus variables y constantes a los registros de la máquina, los cálculos no se realizan. O usted utiliza un procesador que vale $1,000 para servir de calculadora de señor o señora de tienda, que es una cuenta huevos. Entonces, eso es un despropósito, porque vas a usar una máquina de esas para hacer eso. Cómprate una calculadora, querido, y te ahorras. Más aún, esas calculadoras vienen de regalo si uno compra una bolsa de leche o un paquete de cereales. No, si vas a usar un computador, tenés que llevar cualquier cosa que tenga el algoritmo a los registros de la máquina. Inge, no sé si le respondí. Pues yo creo que sí, pues lo que te entendí fue que simplemente sea que es un registro de memoria, ¿sí? Que digamos que yo voy a tener ese 5 ahí, él lo va a guardar por un momento. Sí. Cuando yo le agrego ese 6, él lo que hace es lo mismo, simplemente que él no crea otro Una registro, variable es sino que en el lo pone mismo encima, registro. la misma dirección de memoria que ya tenía. Eso. Entonces, Inge, suponga que usted, si desarrolla software, cada que abre un nuevo proyecto en un lenguaje de programación, ya le aparecen 6 variables de una definidas. Y las variables le dicen, úsame para lo que quiera. Oiga, ¿de qué tipo son? Somos del tipo que tú necesites. Entonces, nos puedes usar para lo que quieras. Oiga, pues yo tengo también las variables de la solución del programa. Hágale, agréguele esas variables a estas 6 que le di. En alto nivel no nos aparecen esas 6 variables, desgraciadamente. Solo las podemos usar aquí en el bajo nivel. Listo, perfecto. Entonces, si yo ejecuto esto, van a ver que el registro EAX es cargado con un 5. Profe, ¿ese 5 de dónde sale? Entonces, vámonos a la carpeta del proyecto. Se debe haber generado un archivo de listados. Vea, a las 7:17, son las 7:25. Puede que lleve 8 minutos hablando paja desde que ensamblé esto. Si es el mismo, sí. Observe, en referencia también al primer evento evaluativo. Este es el ejecutable. Este es el ejecutable. Este es el ejecutable. Este es el ejecutable. Aquí está el ensamblador que estamos viendo. Si quiere, compara esto contra lo que tenemos aquí en el estudio. ¿Ok? Mire dónde está el 5. En el ejecutable. Ya vino escrito en el ejecutable.
Entonces, cuando usted escribe constantes en su programa de alto nivel, está obligando a que ese número quede incorporado en el ejecutable. Profe, a mí me han dicho que incluso para hacerle mantenimiento al software es muy conveniente que las constantes tengan nombres, tengan nombre de variable. Así si tengo que cambiar un número que aparece varias veces en el código, solo tengo que cambiar el valor en la declaración de la constante, del nombre de constante, y recompilar. No tengo que pasearme por todo el código, y hay números que no se pueden cambiar con reemplazar todo, porque hay cifras que tienen ese número, entonces quedaría podrido el código de uno. Bueno, esa es una práctica. Hágala, si quiere. Eso se llama azúcar sintáctico. Son formas bonitas de escribir códigos en alto nivel. Aquí abajo, se los mostraron en la materia, la constante queda escrita dentro del código ejecutable. O sea que ocupa bytes. Y entonces, ¿cuál sería la solución, profe? La que nos dijeron. Si usted me crea la constante como una variable, la variable va a quedar en el segmento de datos y no va a aparecer en el código ejecutable cada que usted escriba la dichosa constante, ¿sí? Va a quedar en la dirección de la variable. Y eso es mucho más sencillo, por lo menos en computación. ¿Quedó clara esa explicación? Uno no debería ver números, ni constantes cadena, ni constantes carácter, ni ninguna constante explícitamente escrita en un código de alto nivel. Uno debería ver solo nombres de variables. Que algunos de esos nombres sean constantes, sí, chéverísimo. Pero vea, tiene efecto en ejecución, porque el ejecutable viene enchispado con cada valor que usted puso efectivamente dentro del código. O sea, lo que le estoy diciendo es que observa uno que dentro de la región de código hay datos. Y eso se supone que no es correcto dentro de las prácticas de construcción de software. Uno lo que debe haber aquí son direcciones de memoria que hacen referencia a las variables que están en el segmento de datos del ejecutable. Pero aquí efectivamente estamos viendo un 5. B8 debe ser mover al registro EAX, ¿cierto? Supongo. Y 8.3, hablando de ese primer evento relativo, tiene una cara de ser sumar que no puede con ella. Ok. Entonces, vuelvo aquí. Señor, bien pueda. Y entonces, ¿yo dónde veo el resultado? ¿Yo dónde veo que esos 11? Ya veo, ya se lo muestro. Déjeme, yo termino la depuración. Recuerde que estamos en bajo nivel y no va a ser muy común que tengamos necesariamente interfaz con el usuario y decirle print el resultado. ¿Se acuerda de la cajita que le expliqué ahora? Que tiene metido el procesador pequeñito y el operativo y las aplicaciones quemadas en chip. Eso necesita pantalla. Eso necesita teclado. Necesita es una tarjeta de red. Y por lo tanto en la tarjeta de red que esté el chip con todo el protocolo de comunicaciones ya montado para que el procesador de la cajita no se tenga que encargar de ninguna cuestión de comunicación. Esas máquinas no necesitan display. ¿Para qué? Mostrar qué y a quién. Los datos que se tienen que mostrar son transmitidos por la internet, por la red amplia y llegarán a un data center en donde son almacenados en unas bases de datos y después sí, una aplicación empezará a consumir esas bases de datos y en algún lugar tiene que haber un humano que vea los resultados de ese procesamiento. Pero hasta ahí. Pero observa que el código en ensamblador de la cajita no tiene nada que ver con el display del usuario
cuando ya se procesaron todos los datos. Eso es otra aplicación totalmente diferente a la aplicación de bajo nivel que necesito para que la cajita me funcione. Entonces, también entender que no siempre va a haber un usuario humano viendo mi aplicación en el ensamblador. Yo lo que puedo necesitar es que el registro correspondiente quede con el dato. Ese dato se lo entrego a la tarjeta de red y terminé mi tarea. Siguiente, repetir otra vez la misma tarea. La cajita es monótona, hace siempre lo mismo. 24/7. Ok. Entonces, carguemos nuestro 5, que ya vemos dónde está, en EAX. Véalo, ahí está. ¿Qué es el fenómeno? Que como estoy utilizando un registro de 32 bits, perdón, el 5 me consume 32 bits. Entonces, que uno para escribir un 5 necesita 101 en binario, 3 bits. Oiga, para guardar 3 bits tengo que utilizar una estructura de almacenamiento de 32, o sea, 10 veces más grande. Eso es muy ineficiente. Obviamente esto es un código de ejemplo, pero eso es terriblemente ineficiente. Pero lo menciono porque esos problemas son los que uno tiene que pensar cuando está escribiendo a este nivel. En el alto nivel uno piensa, oíste, esta variable ¿qué va a ser? Entera, ¿cierto? Pero va a ser entera corta, entera larga. ¿Qué números nos van a dar ahí? Y esas son nuestras preocupaciones. Aquí nuestras preocupaciones es, oíste, consumir lo mínimo de la máquina, de la memoria, que eso favorece a la aplicación. Ok, ya tenemos cargado el 5 en nuestro registro de AX y la siguiente instrucción es súmele 6. Y el 6, véalo, ahí está. Perdón, aquí está. ¿Sí? En el ejecutable. Sumemos. Y en hexadecimal, 5 más 6 da B. O sea, 11 en decimal. Y yo ya terminé mi cálculo. La única instrucción que me queda es invocar la finalización del proceso. En máquina, miren lo que es. ¿Cierto? Porque mira, aquí está la instrucción y ¿qué es lo que queda? Esta es la instrucción. ¿Y qué es lo que queda? Vea, hay que hacerle push a la pila de ejecución con un valor 0. Entonces, cada vez que usted escriba un parámetro en algún método suyo, allá en un lenguaje de alto nivel, o simplemente un parámetro en paradigma imperativo procedural o procedimental, sepa que cada uno de esos parámetros implican en bajo nivel transformar este invoque, y es que ahí me están mostrando la transformación, lo transforman en un push. Y en máquina el push es 6A y el valor que voy a empujar lo ponen aquí. Y después tengo que llamar efectivamente al módulo de software. Entonces, transforman ese invoke en un call exit process. Pero antes había un push. Y este call es este de acá. Este valor de acá. En ejecutable. Entonces, si yo mando a ejecutar por depuración la línea 14, se hace el push del 0 a la pila de tiempo de ejecución y se invoca esto. Esto debe estar resuelto en otro lado. Y se acaba el proceso. ¿Sí vieron? Ahí se acabó la depuración. Muy bien. Como medio heavy metal esto, ¿cierto? ¿De dónde estoy? Aquí.
dejo de compartir. A ver, yo quito esto aquí. Prendo la cámara y ustedes me dicen si tienen preguntas o comentarios con mucho gusto. Profe, yo sigo con el error para que me ayude a solucionarlo como lo Pero usted vio solucionaste lo que ahora. hice, borré la carpeta, volví, la descargué, volví, cargué el proyecto, probé con el que viene cargado, si no me generaba error de ensamblaje, no me generó, usted vio, y quité el archivo y agregué el otro y volví, hice lo mismo y ahí sí me depuró. Si no le está dando Inge, hasta cierre la sesión. ¿Hay algo metido en una caché de algún lugar de Visual Studio, del sistema operativo, que le dice que no puede generar el objeto porque los archivos que necesita están agarrados por otro proceso? Entonces hay un candado sobre ellos, entonces no se puede escribir. Creo que eso es lo que le está pasando. Cambia el procesador y la RAM. No, eso es el extremo, no. Okay. Si quiere lo intentamos un momentico. Un momentico, profe. Lo que pasa es que ya sigo a clase de 8. Compa, si quiere hacemos reunión y yo le muestro lo que yo hice. Eso, hágale. O si no, me manda un correo con un video de cuál es el enredo, pero va por ese lado. O usted vio que yo dije por aquí cuando el proyecto le dije redestinar proyectos. También intente por ese lado. O fíjese cómo tiene... Usted trabaja en el Visual Studio que le está poniendo problema, usted trabaja otros desarrollos. Sí, profe. Es que por ahí puede estar. Pero... Yo no sé pero no sé, porque es que no creo que sea por eso, porque es que yo dije, será solamente el de 32 y me fui por el de 64 y todo me ejecutó tal cual como lo tenía Irving en la guía. Eso, pero es que ese lógicamente le tiene que funcionar, porque está diciéndole a la máquina corra en estado nativo. Al correr una aplicación, un proyecto de 32 bits, usted le está diciendo al sistema que se switche, que se cambie a modo de 32. Entonces, ¿qué sucede? La configuración que usted tenga de su Visual Studio para otros desarrollos puede tener encadenado de que no se construyan en 32. O sea, me parece que es un problema como de, si con el cambio del archivo y de la carpeta y eso no le da, es un problema de configuración de Visual Studio, pero no es problema suyo, es porque a usted le pidieron que metiera esta cosa de macroassembly. Entonces yo no sé si recomendarle, sigan intentando, escuchen o miren lo que el otro compañero, el otro ingeniero le dice. Si no, bájese a 2017. Sí, profe, porque y ahí sí no va a haber conflictos porque usted las otras aplicaciones las tiene en 19, no en 17. Entonces ahí no tiene por qué haber conflictos porque las variables de ambiente no se comparten entre los dos. Va a tocar, profe, porque la verdad yo lo intenté. Yo hice lo mismo que hizo usted, yo lo hice. Y no me dio. Y yo me fui y verifiqué toda la ruta. Y ahí está el archivo ml.exe. Entonces eso es lo que me parece extraño. No, tranquilo. Bájese a 17. De todos modos, todo lo que yo le explique le va a funcionar. Yo es porque esta máquina no la utilizo para desarrollar software, sino yo no tengo nada en ese Visual Studio. Entonces, profe, yo voy a intentar lo último con Brian, que me dijo que me asesoraba, y si no, toca la vieja confiable. A 17, sí. A 17. Hágale pues, profe, muchas gracias. Ahí de todas maneras. Sí, señor, por supuesto. Profe, ¿alguien más? Con mucho gusto. Que pare la grabación, por favor. Okidoki, muchas gracias. Feliz fin de semana. Muy amables por asistir a clase. Nos vemos. Hasta luego. Hey, Brian, ¿a qué horas? Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Paro la grabación para que esto no nos quede muy largo. Eso.